Hebreos 4:15 dice la palabra, en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Entonces, de la palabra es muy clara acerca de que el Señor nos comprende, el Señor entiende que acerca de nuestras debilidades, y que a pesar de ellas nos hemos de acercar al Señor, que nuestro mismo Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y cuando hablo de tentación, llega un momento donde ya no es tentación de vicios, ya no es tentación de pecados carnales, son otro tipo de tentaciones. Muchas veces viene la tentación por causa del desánimo, la tentación por causa de las ocupaciones, del negocio, las ocupaciones porque ya tenemos familia, porque somos abuelos, porque tenemos tantas cosas que empezamos a hacer, o simple y sencillamente porque estamos viajando, porque ya somos grandes de edad y estamos viajando, y vienen otro tipo de tentaciones. Pero lo cierto es que todos somos tentados de diferentes maneras, pero todos somos tentados en algún momento. Pero que hemos de entender que Cristo también fue tentado. Cristo fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y muchas veces no entendemos, ahora lo vamos a entender ahora, pero muchas veces no comprendemos el porqué de la tentación. A veces pensamos que el maligno solamente nos ataca a nosotros porque somos nosotros, ¿sí? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y si quiere pegarle a Dios, nos pega a nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que más que a nosotros, el enemigo ataca nuestro propósito. Cuando Cristo fue atacado, siendo Cristo recién nacido, y cuando Herodes atacó toda la aldea de Belén y mató a los niños menores de 2 años, no estaba buscando a Jesús por ser nada más un niño, una vida, una persona, sino que estaba buscando al que era conocido como el Mesías, como el rey de los judíos. O sea, estaba buscando matar un propósito. Satanás no tentó a Cristo para matar a Cristo como persona, sino para matar el propósito de Cristo. Y ese es el punto de la tentación. Satanás no le importas tú porque eres tú. No le importas tú porque eres una persona nada más, ¿sí? Aunque estemos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No le importamos nosotros por nosotros, le importamos por el propósito que Dios tiene en nosotros, porque Dios nos ha llamado para ser de bendición a otros. Así como Abraham, Dios lo llamó para que a través de él fueran benditas las naciones. Ese era el propósito de Abraham. Entonces Satanás, las veces que atacó a Abraham, atacó el propósito que Dios tenía para Abraham. Y para todos nosotros tiene un propósito, y el enemigo va a venir con distintas tentaciones para tratar de movernos del propósito. No solamente va a venir con una tentación de pecado, muchas veces la detectamos tan fácil y llega un momento que ni tentación es. Pero va a venir con tentaciones de desánimo, con tentaciones de daño emocional, de tristeza, de conflicto con alguien. Y va a venir ese tipo de sentimientos y ese tipo de desánimos, de tal forma que el enemigo nos quiere sacar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si yo le contara que han pasado ocasiones donde yo mismo me he desanimado en cuanto al ministerio, pero reconozco que es Satanás que está atacándome. Imagínense Elías un día cuando no estaba ni a la mitad de su ministerio, cuando todavía no levantaba un sucesor, estaba tan deprimido que quería morirse. Y eso también es tentación del enemigo, de abandonar. O como Jeremías, que dijo: ya no hablaré más en su santo nombre. Dice: no obstante, había un fuego metido en mis huesos. Pero había una tentación de abandonar el propósito. Tú y yo nacimos con un propósito de parte del Padre Celestial, y Satanás nos va a atacar no por nosotros mismos, sino para destruir nuestro propósito. Él va a erosionar tu vida, va a erosionar luego tu familia, y va a avanzar. Pero no eres tú ni tu familia el objetivo. El objetivo es el propósito. ¿Está aquí conmigo? Entonces, ya sabemos que acerca de la tentación hemos dicho que no es pecado ser tentado. Eso ya lo sabemos, lo hemos dicho. Cristo mismo fue tentado en todo, y es en todo. Me sorprende, en todo. Cualquier tentación que tú hayas tenido, Cristo la tuvo. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. O sea, Cristo fue tentado pero no pecó. Ser tentado no significa
pecar. No estamos pecando porque somos tentados. Todos nos dan ganas de desanimarnos, todos nos dan ganas de dejar todo, todos nos dan ganas de cometer algún tipo de pecado moral, todos nos dan ganas de cualquier tipo de pecado. Ahorita vamos a ver que hasta cosas que no son pecado de repente son obstáculo para poder conseguir lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces es importante que sepamos que ser tentado no es pecado. No te sientas mal cuando estás siendo tentado. Sí te animo a moverte, sí te animo a zafarte de la tentación. Eso sí te animo mucho a no estar expuesto en lugares donde puedes caer. Entonces hemos dicho que ser tentado no es pecado. También hemos dicho que la tentación es común a todos, que somos seres humanos, y que si alguien dice que nunca ha sido tentado a nada, está mintiendo, porque todos hemos sido tentados de distintas formas, de distintas maneras. También hemos dicho que hay riesgos temporales y eternos al ceder ante la tentación, que el precio es alto en esta tierra y en la eternidad si cedemos. Si la tentación nos vence, el precio es alto. Y yo creo que el precio más grande es no cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Antes que alguna consecuencia, podremos habernos perdido lo mejor de Dios para nosotros. Y también hemos dicho que seremos tentados hasta el último día de nuestra vida. Así que dile al que está a tu lado: si no has sido tentado, prepárate, porque un día serás tentado. Díselo, adviértele. Ahora, si vamos a ser tentados, el punto es cómo enfrentó Jesús la tentación. Él es nuestro modelo. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Ese es el punto, y eso es lo que queremos aprender esta tarde. En Mateo 4, 1 al 11, Mateo 4, 1 al 11 dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles de Dios y le servían. Ese fue Jesús. Venció la tentación. Vino Satanás a él y venció Jesús la tentación. El enemigo va a venir hacia nosotros. ¿A quién vamos a imitar? ¿A Jesús o al siguiente personaje? Génesis 3, 1 al 6. El siguiente personaje se llama Eva. Vemos en Mateo 4 cómo manejó Jesús la tentación, y vemos en Génesis 3 cómo manejó Eva la tentación. En Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En primer lugar, no platiques con el diablo. Ese fue el error de Eva. Se detuvo mucho a platicar con el maligno. No te detengas cuando vengan pensamientos oscuros, no los acaricies, no los tomes tanto, no los retengas tanto. Si viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, rápido deséchalo y quédate con la palabra de Dios. Cristo no meditó en los pensamientos de Satanás. Cristo, cuando vino el pensamiento y vino la tentación, Cristo rápido dijo: escrito está. Y el escrito está. Cuando Cristo vino a los conceptos de la palabra,
y Cristo enfrentó la tentación con la palabra, fue más que suficiente para sobreponerse. Si te quedas con la palabra, con lo que dice la palabra, con los pensamientos de la palabra, vas a ganar. Si te quedas con tus razonamientos y los razonamientos que vienen del enemigo, vas a perder la batalla. Entonces, qué importante es quedarnos con la palabra del Señor. Cristo las 3 veces dijo: escrito está. Ahora vamos a ver el antecedente. ¿Cuál es la condición espiritual de Jesús? Había condiciones espirituales distintas. La condición de Jesús era distinta a la condición espiritual de Eva. La condición de Jesús es: Cristo estaba en comunión con el Padre por medio de ayuno y oración. Cristo estaba en un tiempo de ayuno y oración. Es decir, Cristo, cuando vino la tentación, Cristo estaba en un tiempo donde se estaba acercando al Padre. Y eso le fortaleció tanto, de tal forma que cuando vino la tentación, Cristo está fuerte. Si te mantienes cerca del Padre, en comunión con el Padre, la tentación va a ser mínima. Sí va a venir tentación como quiera, pero va a ser mínima, va a ser débil, no podrá vencerte. Cristo Jesús era un hombre espiritual fortalecido, pero la condición espiritual de Eva era muy distinto a la condición espiritual de Jesús, aunque su estatus era exactamente igual, porque había sido creado sin pecado de Adán, y Adán había sido creado sin pecado. Eran puros, eran santos, fueron creados perfectos, al igual que Jesucristo, aunque él no fue creado, pero tenía la misma naturaleza de Jesús. De hecho, Adán es el primer Adán. Entonces estaban en el mismo nivel de Jesús, con el mismo poder para poder vencer. Tenían palabra de Dios, tenían instrucción de Dios, pero la condición espiritual de Eva era distinta. En primer lugar, Eva no estaba en comunión con su esposo. Eva estaba, si Adán hubiera estado junto con ella y viene la serpiente, no pasa nada, iban a estar fuertes los dos, pero ella estaba sin comunión con su esposo, y Cristo sí estaba en comunión con el Padre. Entonces, qué importante es tener comunicación y comunión con nuestra familia del reino de Dios, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros pastores, ¿sí?, con nuestra familia de la fe, y estar en comunión con Dios. Ese es el primer frente para poder derrotar la tentación. Es muy distinto cuando estamos solos. Yo les he dicho que en los programas de Animal Planet, ¿verdad? El ñu que van a cazar los leones, primero los leones trabajan para separar un ñu de la manada, y si lo separan, ya estuvo, es de ellos. El ñu que se separa de la manada es la cena de los leones. El cristiano que se separa de sus hermanos porque no le saludaron, porque no se acordaron de su cumpleaños, porque no le invitaron a la carne asada, y se separa lleno de sentimientos, se queda solo, es lo que el enemigo quiere. El enemigo te va a recalcar: no te invitaron a la carne asada. Es más, tú también eres maestro de niños, y la directora de niños se le olvidó que tú también eras y no te mandó la invitación. No sé si eso pasó, pero es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Y estamos totalmente heridos, tan dolidos, y el enemigo nos aparta, y cuando nos aparta, somos el ribeye de Satanás esa tarde. Sí, entonces es lo que estaba pasando con Eva. Eva estaba fuera de comunión con su esposo. Siempre hemos visto que cuando estamos un poco cerca, y yo entiendo, algunos le tienen miedo a la comunión porque no, yo no quiero problemas, porque mira, nos arriesgamos cuando nos juntamos, porque somos como los erizos. Sí sabe que somos como los erizos de repente, ¿verdad? Imagínense, los erizos están todos llenos de espinas y se juntan y nos rozamos un poco. Pero es bueno rozarnos un poco, es bueno. Le voy a decir por qué. Cuando David iba a derrotar al gigante Goliat, cuando se iba a enfrentar con el gigante Goliat, David se puso la armadura de Saúl. Y cuando se pone la armadura de Saúl y echa a andar, pues resulta que no puede usar esa armadura, está muy grande. Entonces David agarró su honda, ¿sí?, y se fue al arroyo, y cuando va al arroyo tomó 5 piedras lisas del arroyo. ¿Sí? ¿Por qué piedras lisas? Bueno, piedras lisas porque las piedras a la fricción del aire, si tienen imperfecciones, va a ser desviada. Pero si está la piedra lisa, a donde se lance va a cumplir su objetivo. Por eso son piedras lisas. Pero las piedras no siempre son lisas. Las piedras caen al arroyo y las piedras tienen imperfecciones.
Pero resulta que en el arroyo, con la corriente, con la fricción del agua, se van limando, y cuando unos a otros se están juntando, ven acá, Ray, súbete acá conmigo, ¿verdad? De repente, súbete acá, mi hermano. Cuando de repente están ahí, de repente se le olvida el cumpleaños del hermano, de repente no le saludó, algo pasó, y ¿sabes qué? Hay fricción, pero esa fricción es buena, porque ay, hermano, discúlpame, y no pasa nada, mi hermano, le perdono, y gloria a Dios, y ya vimos una cualidad cristiana, ¿verdad? Ya nos lastimamos, ya nos perdonamos, y la relación salió fortalecida después de eso. Y ¿sabes qué? Nos empezamos a poner lisos. Y solamente las piedras lisas, cuando están en el rollo, son tomadas por el Espíritu Santo, son puestas en la onda, y entonces van a cumplir con su objetivo. Y ese es el punto. No le tengas miedo a la comunión. Yo sé, vamos a convivir con gente imperfecta, pero Dios no se equivoca cuando dice mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Sí, dice, porque si el uno cayera, el otro lo va a levantar, pero hay del solo que no tiene nadie que le levante. Si tus sentimientos están a flor de piel y tú quieres estar en un ambiente totalmente perfecto, te voy a decir algo: tú eres candidato para ir al cielo, pero ya. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo hay perfección. Amén. Yo por eso prefiero aguantarlos a ustedes. Todavía no quiero ir al cielo, aunque dicen que es muy bonito. Yo todavía no quiero ir. No sé si ustedes ya quieren ir, pero yo no quiero ir. ¿Está conmigo aquí? Yo prefiero aguantarlos a todos ustedes, ¿verdad? Y los que vienen el domingo también, y los otros que nos ven por internet. Yo prefiero aguantarlos, porque no importa las imperfecciones. ¿Sabes qué? Esos son buenos. Nos van poniendo listos para que el Espíritu Santo nos tome, nos ponga en la onda y nos lance al objetivo. ¿Dices gloria a Dios conmigo? Entonces, no le tengamos miedo a la comunión. A lo mejor Eva ese día se enojó con Adán, que digo, no sé, casi no pasa. Bueno, aquí en la iglesia yo sé que no, las mujeres de aquí no, menos las desazonadas. Pero Eva de repente se enojaba con Adán y se iba. Bueno, ¿qué mujer está enamorada de su esposo, felizmente casada, y quiere estar sin su esposo? Pero Eva estaba sin su esposo, y Satanás fue y le dijo cosas, y ella cayó. Entonces Eva no solamente estaba fuera de la comunión con su esposo, sino que Eva no estaba cuidando la enseñanza de Dios, o Adán no tuvo la precaución de enseñarle, porque cayó hechizada por las mentiras de Satanás. ¿Cómo enfrentó la tentación Jesús? Dice Mateo 4:1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Está en los planes de Dios que seamos tentados, porque es una prueba. Está en los planes de Dios que somos tentados. Usted no pasa de año hasta que pase la prueba. ¿Está aquí? Yo no sé de ti, pero imagínate que un médico me vaya a operar y que me vaya a hacer un trasplante de corazón, y resulta que me vaya haciendo un trasplante de riñones, me pongo un corazón en lugar de riñón, no sé qué cosas. Y creo que si está certificado el médico, si pasó los exámenes, yo voy a dejarme operar con él. Si les dije la vez pasada con qué tapa el médico su horror, ¿verdad? Sí, no, mejor no le digo. Aquí hay un hermano que es médico, no quiero agredirlo, ¿verdad? Porque hace poco apenas lo mencioné eso. Pero imagínate un mecánico que no tenga su certificación, o un químico que no tenga su certificación, o no sé, alguien que no tenga la certificación en lo que hace va a cometer errores. Pero para que tenga la certificación debe pasar la prueba, pues Dios también permite que seamos probados, porque la prueba nos fortalece. Dice amén conmigo. La prueba nos fortalece. La tentación es permitida, pues es una prueba de nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde tengo puesta la vista? ¿Mi vista es terrenal, es temporal, o mi vista está enfocado en lo eterno? ¿Dónde tengo mi vista? Ahorita nos va a sorprender cuando veamos todo lo que perdió alguien por algo momentáneo, porque perdió de vista lo eterno y puso sus ojos en lo temporal. Entonces la tentación es permitida, pues es una prueba de nuestras prioridades. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿sí? Entonces son las tres áreas donde se manifiesta la tentación. Viene con deseos de la carne, o viene en el área de los deseos de los ojos, o viene en el área de la vanagloria de la vida. En estas tres áreas se manifiesta la tentación, en tres áreas básicas. Dice la palabra en Mateo 4, 2 al 3, empezando con los deseos de la carne. Dice: Cristo estaba siendo tentado y la primera tentación tuvo que ver con la carne. Dice Mateo 4, 2 al 3, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo tenía hambre. Y porque Cristo tuvo hambre, la tentación vino en forma de satisfacer la necesidad corporal. Pero no había comida ahí. Entonces Satanás viene y le dice: tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Cristo podría convertir las piedras en pan, sí, pero el problema no era si podía convertir las piedras en pan, sino la cuestión que estaba en juego. Y la cuestión era: si eres hijo de Dios. Entonces, para que Cristo demostrara que él era hijo de Dios, tenía que convertir las piedras en pan. El punto es: ¿Cristo tenía que demostrar que era hijo de Dios? No, porque él era hijo de Dios. Él no tenía que demostrar que era hijo de Dios transformando piedras en pan. Por eso Cristo le dice: no tenta, le dice: escrito está, Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en los deseos de la carne, Satanás va a tentarte atacando tu identidad. Le preguntó: si eres hijo de Dios. También vienen esas cuestiones a nosotros: ¿seré realmente hijo de Dios? La identidad de Jesús no está basada en las obras que pueda o no hacer, sino en la comunión con su Padre y en la palabra de Dios. Ahí en la palabra está escrito quién es Jesús. Por eso dice la palabra: escrito está, Satanás. Cristo le menciona una y otra vez. La forma auténtica para vencer la tentación es: escrito está. Otra línea de la tentación se centra en nuestras necesidades corporales. Él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo se quedó con la palabra de Dios. Y qué importante es tú y yo, cuando venga la tentación, quedarnos con la palabra de Dios. Escrito está, dijo. O sea, vivir la palabra es ser una persona espiritual. Dijimos que Cristo, cuando vino a la tentación, estaba fortalecido por la palabra. Entonces, ser espiritual es vivir la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta. Piensan que ser espiritual es andar profetizando, o ser espiritual es caer bajo la unción del Espíritu. Y todo esto se puede, y todo esto tiene su momento y tiene su lugar, pero eso no es espiritual. No es espiritual. La televisión mexicana siempre puso a Jesús como muy serio, ¿verdad? Con las manos aquí y caminando lento y hablando muy suave, como que eso era espiritual. Y muchos cristianos en el pasado imitaban eso, pensaban que ser espiritual era eso, ¿verdad? Y ser espiritual no es eso. Ser espiritual es estar basado en la palabra de Dios y actuar y creer la palabra de Dios. ¿Está conmigo aquí? Eso es ser espiritual. Cristo era espiritual. Entonces, la respuesta que Cristo dio nos enseña que no porque lo deseemos está bien. Tu cuerpo puede desear cosas que lo destruyen y que afecten temporal y eternamente. No porque tu cuerpo lo desee significa que es el momento y significa que está bien. Hay cosas que debemos abstenernos de ello. En ese momento Cristo estaba en un ayuno y él podía haber comido ese pan, pero hubiera perdido bastante. Más adelante vamos a ver qué es lo que se pierde cuando satisfacemos una necesidad temporal, inclusive una necesidad lícita, pero cuando no es el momento. Hebreos 12:2 dice: debemos estar enfocados, es decir, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué tremendo es este versículo. Tenemos que poner los ojos en Jesús, es decir, poner los ojos en la eternidad. Si ponemos los ojos en lo temporal, vamos a tener tiempo de detenernos. Yo recuerdo cuando estuve haciendo la decisión de poder ir al instituto bíblico,
Y yo recuerdo que fue una lucha tremenda, ¿sí? Y yo recuerdo cuando ya empecé el ministerio, no tenía todo el tiempo para estar en un trabajo de tiempo completo, por estar en el ministerio. Y yo recuerdo bien que tenía deseos de ser como mis amigos. Los que habían estudiado conmigo ya estaban trabajando, ya tenían sus prestaciones de ley, ya tenían su sueldo seguro. Yo todavía no tenía eso. Y yo recuerdo que ellos empezaron a escalar y avanzar. Llegó el momento en que alguno de ellos llegó a ser gerente y ya tenía un buen carro cuando yo todavía tenía una bicicleta. Y créeme lo que de repente te desesperabas, pero hemos perseverado, amén. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero el punto es, puestos los ojos en lo eterno. Lo de aquí es temporal, es efímero. Lo eterno es lo más importante, ¿sí? La mentalidad del apóstol Pablo era tremenda. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:27: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremenda palabra. Si el apóstol Pablo está hablando de abnegación, hoy es cuando no nos gusta la abnegación, no nos gusta decir no. No nos gusta privarnos del almuerzo delicioso, porque si Dios nos está llamando a ayunar, como que a veces no queremos pasarnos esa comida. O cuando va a empezar, fíjate, es que Dios tiene sentido ¿sabes que Dios tiene sentido del humor? Dios tiene sentido del humor, ¿sí? No sé cuántos hombres les ha pasado esto, ¿sí? Pero a mí no me gusta el fútbol, o sea, casi no. Me gusta cuando es el mundial. Cuando es el mundial y cuando va a jugar México, aunque siempre termino con el corazón roto, pero me preparo, ¿verdad? Me preparo para ver el mundial, ¿sí? Recuerdo que a veces invito a algunos hermanos y ponemos la pantalla y saque palomitas y que refrescos y se pone bien el asunto. Pero una vez yo estaba tan entusiasmado y quería ver el mundial y quería pasar un buen rato, ¿verdad? Tú sabes, en una bermuda, en unas sandalias y estar cómodo en la casa. Y precisamente cuando faltaba poco para que empezara el partido, empecé a sentir del Espíritu Santo: ve a orar. Y yo como que, oye, Señor, tengo derecho a sentarme aquí, tengo derecho, Señor, tengo derecho a estar mirando aquí el fútbol, o sea. Y tú sabes que Él es muy caballero, tú sabes, es una invitación suavecita, ¿sí? Vamos a orar. Y sabes, te soy honesto, yo te mentiría si te digo que gané ese día. Ese día la perdí. Ese día me quedé viendo el fútbol, pero ya no tuve sonrisa, ya perdí, o sea, ya la verdad, porque me retrasé media hora, ¿sí? Y aquella vocecita se va apagando. Ya cuando fui y quise ir, ya no había nada. Y me sentí muy triste. No creo que porque soy pastor soy así inmediatamente obediente al Señor. De repente tenemos mucho en común, créemelo. De repente yo también digo, y fíjate, yo a veces no entendía eso, porque es que no es pecado que veas eso, que veas el partido, no es pecado. No es pecado. Como no era pecado que los discípulos durmieran, que tenían tanto sueño, no era pecado. Pero no era el momento. Porque Él quiere nuestra amistad. Y resulta que Cristo es en la última noche, en un momento más, en unas horas más, van a llegar, van a apresar a Cristo. Y al siguiente día Cristo va a morir. Y Cristo toma a sus discípulos y les dice, oigan, a unos les dicen, oigan, velen aquí, espérenme aquí, velen y oren. Y se fue como un tiro de piedra con Pedro, Jacobo y Juan. Y luego les dice a Pedro, Jacobo y Juan, oigan, velen y oren. Y Cristo se fue, otro tiro de piedra, a orar. Cuando Cristo regresa, dice que los discípulos, los apóstoles, estaban dormidos, a pierna tirante. Y Cristo les dice, ¿están durmiendo? Y les dice Cristo, velen y lloren para que no entren en tentación. O sea, era un momento crucial. Ahora, ellos tenían derecho, sí, ellos tenían derecho a dormir, pero no era el momento. Estaba por pasar algo tremendo esa noche. Iban a tomar preso a Jesús, lo iban a matar. Era necesario que oraran, que intercedieran, pero ellos querían dormir. Tú no sabes qué está por pasar en tu casa.
¿Qué está por pasar en tu familia? Tú no sabes por qué el Espíritu Santo está diciendo ora, ora. Hace muchos años, Dios me, en la noche, no recuerdo, 12, 1 de la mañana, más o menos, yo no podía dormir. El Espíritu Santo me llevaba a que orara y me levanté, y cuando no sé el motivo, oro en lenguas, porque para eso es dado el don de lenguas. Oro en lenguas, hablaremos de eso más adelante en unos servicios de estos. Y oraba en lenguas, porque dice que cuando el que ora en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Entonces yo oraba en lenguas, y como estuve orando un buen rato, me quedé tan dormido, pero un sueño tan profundo, que luego en la madrugada un familiar fue y estaba, no escuchábamos los teléfonos, fue y estaba aventando piedras a la casa, ¿sí? Hablándonos de que algo había sucedido con un familiar, ¿sí? Y el Espíritu Santo me había despertado para que yo intercediera, pero yo no sabía ni por quién, pero algo iba a pasar. Gracias a Dios no pasó mayores, ¿sí? Pero yo te voy a decir una cosa: el Espíritu Santo te levanta a interceder, porque Dios sí necesita, y ya me estoy saliendo un poquito del tema, Dios sí necesita que alguien lo invite a manifestarse en algún área. Dios por sí solo no puede hacer una obra, no puede moverse en la tierra. Por eso Cristo como hombre lo invitó: venga a tu reino. Si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, en tu familia, tú tienes que invitarlo. Por eso dice David: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Tú tienes que encomendar tus días delante de Dios, invitar a Dios para que Dios tenga libertad de moverse en tu familia. De lo contrario, si tú no lo invitas, Dios, aunque quiera, Dios no puede intervenir, porque sería ilegal. Pero otro día hablaremos sobre eso. Tengo un tema que se llama el ABC de la oración, y uno de estos días vamos a aprender acerca de esto, el por qué es importante la oración, el por qué es importante la intercesión, ¿sí? Entonces hay cosas a las cuales tú tienes derecho, pero hay ocasiones que aunque tengas derecho a eso, muchas veces no sería el momento. En este caso, los discípulos tenían derecho a dormir, y no era pecado dormir, pero no era el momento de dormir. Jesús podía haber convertido el pan, la piedra en pan, pero no era el momento de convertir piedras en pan. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos que les van a estremecer. Ya quiero llegar ahí, está buenísimo eso. Mateo 4, 5 al 7, vamos a leer. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. La siguiente tentación, la primera fue los deseos de la carne. La segunda tentación es la vanagloria de la vida. Mira, te voy a dar todos estos reinos si tú postrado me adoras. Para la misión de Jesús, este sería un atajo perfecto. Después de todo, la profecía dice que el Mesías va a venir al templo, y Satán le está ofreciendo no solamente el templo, le está ofreciendo todos los reinos del mundo. Dice porque le fueron entregados a él. Adán se los entrega y Cristo venía a recuperarlos. Pero este es un atajo. No tenía que ir a la cruz entonces para conquistarlo, ni tenía que esperar 2000 años para poder tomarlo en el trabajo de evangelismo de la iglesia, luego en el reino milenial. No tenía que esperar, era un atajo perfecto. Y a veces queremos tomar atajos, pero los atajos no es de Dios. A Cristo lo aceptarían sin la cruz, si él hubiera aceptado eso. Jesús le responde con la palabra de Dios, ¿sí? Al Señor tu Dios, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sabes qué? Voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Y a veces tenemos la tentación de hacer las cosas a nuestra manera, porque somos bien astutos, bien listos, ¿verdad? Pero vamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando las hacemos a la manera de Dios, vamos a contar con la gracia y con el favor de Dios. La gracia y el favor de Dios es irresistible. La gracia y el favor de Dios te van a promover. La gracia y el favor de Dios te van a abrir. No es la astucia, no es el engaño, no es el atajo. Es la gracia de Dios, y la gracia de Dios la tenemos cuando lo hacemos las cosas de acuerdo a los principios de Dios. Y Cristo no iba a adorar a Satanás por obtener un beneficio. Ahora, Satanás, pocas personas le van a adorar ahí mirándolo a él, pero Satanás se le adora de forma indirecta.
desde el pasado a través de los ídolos. Éxodo 20 habla a través que de los ídolos no tendrías dioses ajenos delante de mí. Cuando tengo un Dios al cual yo adoro, es decir, algo que quiero más que Dios, algo que ocupa el lugar de Dios, entonces yo tengo un Dios que no es Dios y yo caí en idolatría, ¿sí? Y yo puedo tener ciertos dioses y no significa que tengo un ídolo de barro o de madera, sino todo lo que ocupa el lugar que Dios debería tener, ese llega a ser un Dios para mí y ese Dios me va a destrozar y no voy a alcanzar. Algunos lo hacen por alcanzar la felicidad, algunos lo hacen por tener mayor provisión, pero nunca vamos a comparar lo que Dios puede hacer si tan solamente nos rendimos delante de Él. Jesús nos enseña a no exponernos, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 4, 8 al 11. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré así postrado y me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los deseos de los ojos también, ¿sí? Él venía por todo eso. Y el Satanás le está mostrando todo y los deseos de los ojos. Yo quiero tenerlo y quiero tenerlo ya, pero Cristo Jesús se abstuvo de eso, ¿sí? Él venía por todo eso al establecer el reino de su Padre. Ahora se le ofrece a cambio de alta traición. Se le está ofreciendo los reinos que Él viene a conquistar vía la cruz. Se le están ofreciendo de manera fácil. El enemigo lo quiere hacer también de esa manera, ¿sí? ¿Qué cambiamos, qué perdemos y qué sacrificamos por causa de un momento de placer, de un momento fácil? Vamos a ver. Vaya conmigo a Génesis 25, 29 al 34. Dice: y guisó Jacob un potaje, una comida, un guiso, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, hombre rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Para los que no sepan qué es la primogenitura, son los derechos y obligaciones del hijo mayor. A la muerte del padre, el hijo primogénito subía y él era el amo y señor de todo, pero también tenía las responsabilidades del amo y señor. Pero Esaú menosprecia eso. Dijo: mira, yo me voy a morir un día, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y la primogenitura era un don de Dios, era un regalo de Dios, y él lo menosprecia. Y Jacob, fíjate, ¿qué está en juego ahí? Está un plato. Llegó del campo con bastante hambre, y Jacob se iba a sentar a comer un cortadillo con salsa de tomate a la mexicana, con frijoles refritos negros y unas rebanadas de queso, con unas tortillas de harina y una gaseosa bien fría, recién sacada del congelador. Y el otro llega del campo, está tan cansado, está sudado, huele mal y todo, y está hambriento. Y le dice: oye, dame de ese guiso rojo que acabas de hacer. Y le dice Jacob: véndeme tu primogenitura. Y dijo Esaú: yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Digo: júramelo. Y eso en Israel, eso es serio y grave, jurar. Y lo juró. Y entonces Jacob ayuna una comida, se privó de su cortadillo con salsa de tomate a la mexicana, se priva de él y se lo entrega a Esaú, que no se privó de él. Pero no está en juego un plato de comida, está en juego una primogenitura, está en juego un ayuno de una comida, ¿sí? Y está en juego la primogenitura.
y él cede la primogenitura. Es lo más tonto que alguien venda eso por un plato de un guiso rojo. Alguien dice que lentejas, un guiso rojo. Se imagina, si es lentejas, imagínate, está peor todavía. Todavía por un cortadillo está bien, pero por lentejas. Y resulta que Jacob, ayunó una comida y ganó la primogenitura. ¿Sí? O sea, Jacob. Y Esaú sacrificó una comida, sacrificó su primogenitura a cambio de un plato de comida y perdió su primogenitura. ¿Qué no perderían los discípulos por dormirse unas cuantas horas en vez de estar despiertos unas cuantas horas? ¿Qué no pierdes cuando Dios te llama y que Dios te quiere algo contigo y tú ganas por causa de dormirte unas cuantas horas? Y no es de todas las noches. Dios nos comprende y nos ama, y Dios no es, pero hay ocasiones que Dios dice: oye, tengo asuntos serios que tratar, quiero hacer esto contigo, y Él te llama una hora más o media hora más, pero tú tienes mucho sueño y cambia. Tú no idea tienes lo que estás cambiando por un rato más de sueño, o tú no tienes idea lo que estás cambiando por media hora de telenovela, de que quién sabe qué cosas van a salir, y por media hora de telenovela, y dijiste al Espíritu Santo que se esperara. Tú no sabes lo que estás sacrificando. Pero se nos hace poca cosa cuando tenemos los ojos puestos en lo terrenal y no en lo eterno. Jacob tenía los ojos en lo eterno, le dijo: dame tu primogenitura. ¿Y sabes lo que está pasando en ese momento? Pasaron cosas más grandes de los que nos imaginamos. Fíjate bien, dice la palabra que Esaú, después que vendió su primogenitura, después, tú sabes lo que pasó, tú sabes. Alguien dice que Jacob era meramente un suplantador o un tranza, pero no lo era. ¿Por qué? Porque él le compra legalmente la primogenitura a su hermano, y después él va con su padre con aquel guiso en el nombre de Esaú y le dice: Padre mío, bendíceme. Y su padre Isaac lo bendice pensando que es Esaú, y le da todas las bendiciones y decreta bendiciones sobre él. Y sale Jacob, y cuando sale Jacob entra Esaú y le dice: Padre mío, aquí está el guiso. Dijo: oye, hijo, es que vino uno diciendo que eras tú, ya le di todas las bendiciones, le di todo, padre. Y dice que lloraba Esaú y le decía: Padre, algo que tengas para mí. Y al final lo único que le dijo: pues vas a ser siervo de tu hermano, porque a él le entregué todo. Y dice la palabra que después que le menospreció la primogenitura, lloró amargamente. Dice Hebreos 12:17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, está hablando de Saúl, le está llamando profano, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y yo entiendo que no está aquí hablando de salvación, no está hablando aquí de fallarle a Dios, estamos en el Nuevo Testamento, pero Esaú perdió la primogenitura por un plato de guiso rojo. Y la reflexión es: ¿qué no estamos perdiendo nosotros porque estamos sacrificando a veces un plato de comida? No estamos sacrificando una media hora que Dios quiere pasarla contigo. No estamos sacrificando unos 15 minutos, 20 minutos en la mañana para llenarnos de Dios. No sé, ¿qué no estás sacrificando tú? Que Dios quiere en ese momento, en ese tiempo, Dios quiere hacer cosas contigo. Ahora bien, vamos a ver cómo se le empieza a llamar a Dios después de eso. Cuando Dios se manifiesta a Moisés en Egipto, y luego cuando Dios se empieza a llamar a sí mismo, dice en Hechos 3:13, haciendo una recapitulación de cómo Dios se empezó a llamar. Dios mismo dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero es que no debería ser así. Debería haber sido Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Pero Esaú salió de la fórmula por un plato de comida. Asegúrate de no salir de la fórmula por media hora de sueño. Asegúrate de no salir de la fórmula. Ni siquiera mencionemos el pecado, cosas lícitas que nos quitan
y nos roban y nos mueven de la fórmula. Media hora de fútbol y Dios quería tenernos ahí. Dios quería llamarnos, Dios nos llamó. ¿Está conmigo aquí? Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Ya no estaba Esaú ahí. ¿Qué se va a contar en la eternidad? ¿Qué se va a decir de nosotros en la eternidad? Ustedes piensan que Candy enseña muy bonito, pero ella no quiere predicar los domingos porque dice que ella no sabe predicar. Pero si viera cómo me predica a mí. Y ayer yo estaba hablando con ella y le decía, es que mira, hay cosas que yo sé que Dios nos está moviendo y hay puertas abiertas y cosas que luego van a saber, pero que no son normales que a un pastor le pase. No son normales, no son normales. No es normal definitivamente. Yo le decía a Candy, pues yo voy a decir esto que no, porque por esto y tampoco esto y tampoco aquello. Y ella me dijo algo, esto no es normal que le pase a un pastor. Y si Dios está abriendo todas esas puertas, Dios te va a pedir cuentas por ello. Y eso me estremeció. Entonces dije, mejor me voy a organizar y voy a llamar aquí, otro acá y capacitar un equipo y vamos a hacerlo. Pero yo te voy a decir algo. En la eternidad, cuando estemos delante de Dios, ¿de qué te habrás perdido? Y lo peor, por media hora que te quisiste dormir, por ver el final de esa novela que tanto, perdón hermanas, no, aquí no es eso, pero por ver eso, por ese entretenimiento, por ese rato de chismes, de relajo, ¿qué estás perdiendo? Nada más porque no estamos enfocados en lo eterno. ¿Está conmigo aquí? El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Jacob entró porque ayunó una comida nada más. Jacob, ¿puedes tú dimensionar? De ahí en adelante Jacob entró a la genealogía de Jesucristo. No iba a estar en la genealogía, estaba Esaú, pero entró a la genealogía. Y Jesús, si tú lees la genealogía en Lucas y en Mateo, tú te das cuenta que allí está Jacob y no está Esaú. Fue sacado del árbol genealógico de Jesucristo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de la persona más importante del mundo. Fue sacado del árbol genealógico y fue insertado Jacob por un plato de comida nada más. Dios nos ayude. Perdió su lugar Esaú. Perdió su lugar como otro que por ahí anda, que perdió su lugar. Otro que anda por ahí. Hechos 1:25. Ya Cristo había ascendido al cielo. Ya están los apóstoles reunidos en el aposento alto. Están orando, esperando la llenura del Espíritu Santo. Y se levanta de repente Pedro en medio de ellos y le dice: hermanos, nos falta uno. Y dice lo siguiente. Dice: se ha tomado como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio. Para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Dejó su lugar Judas. Judas dejó su lugar por 30 piezas de plata, el valor de un esclavo, por lo cual vendió a Jesucristo. ¿Y cuántas veces vendemos a Jesús por poca cosa? Se dice que en una ciudad, en un pueblito de Estados Unidos, llegó un nuevo pastor a esa iglesia. Y era un pueblo chico, pues todo el mundo se conoce y todas las noticias corren y todo, y pues todos sabían que había llegado un nuevo pastor a esa iglesia. Y cierto día el pastor va a hacer la despensa y se sube al colectivo y paga. Y resulta que en el cambio le da el chofer, ya el pastor agarra el cambio, va y se sienta, y cuando está contando viene $1 de más. Y en esos días el pastor, la iglesia pequeña, el pastor batallando tanto y muchas penurias económicas. Entonces el pastor empezó a luchar.
¿será bendición? ¿Será que Dios me está bendiciendo con este dólar? ¿Será que no? ¿Será que debo regresarlo? No, me lo voy a quedar. Al cabo, gloria a Dios, ¿verdad? Cuando se iba a bajar, él seguía luchando. ¿Doy el dólar? ¿Lo regreso o no lo regreso? Al final dijo, no, mejor lo voy a regresar. Guardó el cambio correcto y le regresó el dólar. Le dijo, me diste $1 de más. Y se lo entrega al chofer. Y cuando se lo da el chofer tira la carcajada. Dice, sé que es el nuevo pastor del pueblo y puse a prueba, hace mucho tiempo que no voy a la iglesia, y yo dije, si el pastor me regresa el dólar que le voy a dar de más, entonces yo regresaré a la iglesia. Pastor, el domingo ahí nos vemos, porque veo que usted es un hombre honesto. Y cuando el hombre le dijo eso, dice el pastor, se me bajó la sangre a los pies y el alma, y dije, Señor santo, por poco mando un alma al infierno por $1. ¿Cuánto perdemos por pequeñas cosas? Judas dejó su lugar por 30 piezas de plata. Sí, Judas fue un gruñón. Cuando le ponen a Cristo aquel perfume de gran precio en los cabellos, se quejó y dijo, este desperdicio. Era un gruñón, aunque miraba milagros, era un gruñón. Pero el poner atención a esas cosas desvió su corazón y lo movió de su lugar eternamente. Sí, en el cielo hay 12 tronos donde se van a sentar los apóstoles. Judas perdió su lugar. Iba a ser algo eterno y perdió su lugar por 30 piezas de plata. Ahora, no solamente ellos, a nosotros también hay un lugar en Dios que es tuyo, que es mío. Hay una posición. No permitas que otro tome ese lugar, pues la eternidad dará cuenta de ellos. Apocalipsis 3:11 dice el Señor Jesucristo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te lo voy a leer otra vez. He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Siento la presencia, la unción de Dios esta tarde. Te voy a decir algo, si algo le sobra a Dios, es gente a quien levantar, pero a Él le plació levantarte a ti, a Él le plació mirarte a ti. Eres un privilegiado del Padre Celestial, por lo tanto, considera retener tu lugar en el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. No solo corramos hacia la meta, veamos cómo corremos hacia allá. Veamos cómo corremos hacia allá. Sí, porque quizá por pequeñas cosas no lleguemos, pero vamos a llegar, porque a partir de este momento vamos a poner los ojos en lo eterno. Amén. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Yo no sé de ti, pero a lo mejor estás siendo tentado por algo, pero te voy a decir algo: cuando pones los ojos en la eternidad, ninguna tentación será más grande, ninguna tentación será tan poderosa, y nada tendrá tanto valor. Nada tendrá tanto valor si tú pones los ojos en Jesús. Todo lo de este mundo será nada comparado con la eternidad. Aleluya. Yo no sé qué estabas valorando más. Tú que nos ves en la internet, no sé qué estabas valorando más, pero es importante que empecemos a valorar más lo eterno, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aunque nos cueste, vamos a ser gente abnegada y vamos a servir al Señor. Y quiero que la oración tuya en esta tarde sea: Señor, que tu Santo Espíritu me ayude, y que cueste lo que cueste, mi Señor, yo te voy a obedecer a ti. Que me cueste lo que me cueste, pero no voy a vender lo que tú has dado a mi vida, el llamado que tú me has dado y lo que tú quieres para mí. No lo voy a vender por un plato de lentejas, Señor. No lo voy a vender. Yo ocuparé mi lugar en tus planes eternos. Yo acepto tus planes eternos. Yo los acepto, Señor. Díselo. Yo acepto mi lugar. Yo reconozco mi lugar y empiezo a apreciar mi lugar en tu reino, en tu obra, en el cuerpo de Cristo. Mi asignación, Señor.
La asignación que tú me has dado, yo la reconozco y la aprecio, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que lo que tú tienes para mí se cumpla, Señor. No voy a sacrificar mi llamado, no voy a sacrificar mi lugar por unas pequeñas cosas, por un plato de lentejas, por 30 piezas de plata. Yo voy a retener el lugar que tú me has dado. Padre Santo, todos en algún momento hemos menospreciado lo eterno por un placer momentáneo, por un placer temporal. Pero Padre, así como Cristo se mantuvo enfocado en la palabra, Señor, así como Jacob se mantuvo enfocado en el don eterno, en el don perpetuo y permanente, en el regalo de parte tuya, Padre, y se incrustó para formar parte del árbol genealógico de Jesús, así nosotros, perdónanos cuando hemos menospreciado el lugar, nuestra asignación, cuando por el cansancio quisimos renunciar, como Elías, como Jeremías. Señor, perdónanos cuando la cárcel, como Juan el Bautista, nos ha hecho flaquear. Perdónanos, Señor. Ahora estamos aquí con todo nuestro corazón y te digo, perdóname cuando me he tomado esa media hora más de sueño y no me levanté para estar contigo, o cuando quise lograr esa media hora más de sueño y no me retuve de ir a la cama para pasar un tiempo contigo. Perdóname aquel día que me estabas llamando para ayunarme esa comida, para no hacerlo porque querías estar conmigo. Perdóname, Señor, cuando no he visto lo eterno y cuando veo tanto lo temporal, Señor, lo efímero, lo pasajero. Ayúdame a tener los ojos, ayúdanos a todos a tener los ojos puestos en la eternidad, Padre bendito. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús.